buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Andina al Día. Mi nombre es Gianmarco Delgado y hoy miércoles vamos a comenzar hablando sobre el tema de las exportaciones. Hemos empezado un nuevo año, este 2025 se tienen proyecciones muy positivas, optimistas, buenas para nuestros envíos al comercio exterior. Y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy el señor Edgar Vázquez. Él ha sido exministro de Comercio Exterior y Turismo, pero actualmente también se desempeña como director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX. Señor Vázquez, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Buenos días, Gianmarco. Un gusto conversar contigo y, por supuesto, a través de Andina al Día poder compartir información con todos que nos miren y nos escuchan. Claro que sí. En primer lugar, señor Vázquez, queremos saber cuáles son las primeras proyecciones que se tienen para este año. Ya el propio Mincetur en su momento ha dicho, ¿no?, que este 2025 podría tal vez romperse un nuevo récord de exportaciones. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen desde ADEX? Sí, mira, Gianmarco, primero que las estadísticas las tenemos recién hasta noviembre del 2024, estadísticas oficiales, pero desde la Asociación de Exportadores estimamos que el año pasado hemos cerrado con un récord, hemos alcanzado los 74 mil millones de dólares, eso es muy importante, sobre todo porque hemos tenido una coyuntura internacional muy positiva, un crecimiento de la economía global y además una circunstancia especial con los precios de los principales commodities de exportación peruanos, tanto mineros como agroindustriales, que han permitido que, a pesar que los volúmenes en muchos de estos productos han caído, los precios han sido muy altos y el valor de exportación ha crecido. Eso nos ha permitido tener un récord el año pasado. Para este 2025, desde la Asociación de Exportadores, proyectamos que el crecimiento de las exportaciones va a estar entre 3 y 4%. Eso nos va a llevar a superar los 76 mil millones de dólares. Así que eso claramente va a marcar un nuevo récord de exportación. Ahora, pero esto ¿por qué es importante, Gianmarco? Porque la exportación finalmente significa que hay algún productor peruano que está incrementando sus volúmenes de producción o está teniendo mejores precios en el mercado internacional y está dirigiendo su producción al mercado internacional y con eso generando más ingresos. Y esos mayores ingresos les permiten a ellos mejorar el nivel del empleo que tienen en sus empresas o por lo menos mantenerlo. Es decir, finalmente el que haya más exportaciones significa que hay un empleo asociado a ellos, que en el Perú un empleado, trabajadores que reciben su remuneración mensual gracias a que estamos exportando. Desde la Asociación de Exportadores estimamos que el año 2024 el empleo asociado a las exportaciones de manera directa, indirecta e inducido está alrededor de los 4 millones de personas. Es decir, eso es la importancia de que las exportaciones sigan creciendo, porque finalmente podemos brindarle ingresos a más peruanos. Correcto. Ahora, ¿bajo qué panorama se estarían desarrollando también nuestros envíos al exterior este año, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ¿no?, que para la economía peruana también hay una proyección medianamente positiva, dentro del 3% para algunos economistas, para algunos expertos. ¿Esto tendría algún impacto también positivo en nuestras exportaciones? Se proyecta que tal vez el precio de los commodities, como usted nos mencionaba, se mantengan en niveles altos. ¿Cuáles son las perspectivas desde ese sentido? Sí, mira, hay que marcar primero que cuando uno analiza el contexto de una posibilidad de crecimiento de exportación, hay varios factores que se analizan. Primero, por supuesto, lo que se espera para el crecimiento de la economía mundial, ¿no? Si la economía mundial crece, quiere decir que va a haber más demanda de productos. Para este año, los principales organismos internacionales estiman que la economía del mundo va a crecer entre 3 a 3,4%. Es decir, de una manera bastante similar al crecimiento del mundo en el año 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber oportunidades para los negocios globales, es decir, va a haber un crecimiento de la economía global que genera mayor demanda de productos. Eso va a ser positivo para la economía peruana. Ahora, la mayoría de los analistas también consideran que la economía del Perú va a crecer alrededor de 3%. Todos destacamos que está bien, por supuesto es positivo que la economía peruana crezca, también todos señalamos que no es suficiente ese nivel de crecimiento. El Perú necesita crecer 5 o 6% para absorber la cantidad de mano de obra que en estos momentos sale de jóvenes que terminan de estudiar o de gente que incluso todavía no ha terminado de recuperar su nivel de empleo después de la pandemia ya hace varios años atrás. Entonces,
tanto la economía del mundo como la economía peruana van a crecer y eso, por supuesto, va a tener digamos, va a generar un impulso en nuestro comercio internacional, tanto de exportación como de importación. Ahora, con respecto al comercio exterior, no solamente se revisan los volúmenes, es decir, cuánto en cantidad se va a exportar, sino a qué precios se va a exportar. Si los precios en el mercado internacional están mejores que los precios en el mercado nacional, obviamente va a haber una aproximación del empresario a tratar de exportar más para aprovechar esos precios. El escenario de precios internacionales para este 2025 se mantiene favorable, es decir, los principales commodities peruanos, sobre todo de la minería, van a mantener precios altos. Es decir, los precios ya no van a subir mucho con respecto al año 2024. El año 2024 fue un año muy bueno, subieron mucho los precios, pero no quiere decir que vayan a bajar, pero van a mantenerse en un nivel bastante alto, lo cual va a alentar seguramente también las exportaciones. Por eso es que estimamos desde la Asociación de Exportadores que este 2025 alcanzaremos un nuevo récord de exportación con un crecimiento de entre 3 a 4%. ¿Podría ser más? Sí, por supuesto, va a depender mucho de la capacidad que tenga el empresariado peruano de aprovechar oportunidades y de que los pronósticos sobre la economía global también se mantengan. El principal riesgo a escala global siempre está relacionado sobre todo a estos conflictos bélicos que hemos venido observando en los últimos años. Todas las miradas están puestas también el próximo 20 de enero en la asunción de mando del presidente Trump y qué medidas podría generar sobre el comercio global que puedan impulsarlo, puedan afectarlo. Y por supuesto, por el lado peruano, siempre observando la coyuntura que más afecta es la parte política, la parte social y en algunos casos pues fenómenos climáticos que esperamos, al parecer este año no se van a presentar y nos permitirían mantener expectativas favorables, sobre todo para el agro y la pesca, que normalmente son los afectados con fenómenos climáticos. Correcto. Ahora, también hay un factor importante y que nos gustaría también que nos pueda comentar al respecto, ¿no? El año pasado justamente entró en operaciones este importante puerto, el megapuerto de Chancay, ¿no? Un puerto muy esperado por su desarrollo, por el impacto que muchos estiman podría tener tanto en la economía como en las exportaciones. ¿Qué considera usted que podría aportar de alguna u otra manera a este puerto? No sabemos que ya ha entrado, ya van casi 2 meses de operaciones, este enero ya se cumplirían 2 meses desde que ha entrado en operaciones. Hemos visto por ahí que han empezado algunas exportaciones, agroexportaciones sobre todo, no envío de arándanos. ¿Cuáles son las proyecciones que se pueden hacer a partir de la puesta en marcha del puerto de Chancay? Sí, lo primero que hay que decir es que es muy importante que la infraestructura de conexión del Perú con el mundo siga desarrollándose. Puertos, aeropuertos, por supuesto nuestras carreteras de conexión con nuestros países vecinos, la posibilidad en el futuro de tener trenes de conexión con el espacio sudamericano. Es decir, necesitamos seguir mejorando en la infraestructura, que tenemos un déficit muy grande. En ese contexto, que digamos Volcan junto con su socio Costco hayan decidido invertir en el puerto de Chancay es muy importante, no solamente porque nos va a permitir tener una nueva puerta de salida y de entrada de productos al Perú, sino porque además, dado que el socio principal es Costco, pues nos está permitiendo una conexión directa con el Asia que mejora la competitividad del comercio internacional peruano, tanto para exportaciones como para importaciones. Ahora, es muy importante aclararle a las personas que el puerto no exporta, el puerto no importa, ¿no? Es decir, no es que el puerto, porque ya está ahí, incrementaron las exportaciones o incrementaron las importaciones. No, los que exportan o importan productos son las empresas. Lo que hace el puerto es brindar un servicio para que estas empresas puedan tener mayor competitividad en sus envíos al exterior, sobre todo al Asia, en el caso del puerto de Chancay. Y por supuesto también hayan importadores que puedan traer productos directamente desde el Asia con menos tiempo y menos costo. Esa es la relevancia del puerto, que finalmente entra a competirle al resto de puertos peruanos, a los puertos que hay en el Callao, a los puertos que hay en el norte, Salaberry, Paita, es decir, finalmente más competencia en los servicios portuarios significa mejores tarifas, como lo que está ocurriendo en estos momentos, significa en este caso más líneas navieras, más rutas llegando a las costas peruanas, es decir, la posibilidad de tener más posibilidades de elegir en tiempos, en espacios, en cantidad de líneas navieras, etcétera. Y por supuesto en el puerto de Chancay además la conexión directa con el Asia. Esa es la relevancia de tener este puerto y que se sigan desarrollando más puertos en las costas peruanas, que haya competencia, que haya mejores tarifas, más puertas de ingreso y de salida. Ahora, ¿qué significa tener esto? Que tenemos la posibilidad de aprovecharlo. Entonces ya está en manos de los empresarios
poder aprovechar, incrementar su eficiencia empresarial, mejorar su productividad y, por supuesto, incrementar su producción con miras a captar oportunidades en los mercados internacionales usando esta infraestructura. Pero no solamente los empresarios, también necesitamos de un ambiente de negocios propicio y ahí necesitamos condiciones políticas, sociales apropiadas, necesitamos mejor infraestructura, mayor competitividad, menos trámites, más facilidad para hacer negocios y ahí obviamente necesitamos de un Estado también más eficiente. Es decir, hay que hacer un trabajo conjunto, sector privado, sector público, para que estas infraestructuras sigan desarrollándose y cuando se desarrollen las tengamos todas las capacidades para aprovecharle en beneficio de los peruanos, incrementando nuestro comercio internacional. Ahora, sobre el puerto Una de Chancay en última específico. pregunta, señor Vázquez. Hubo Sí, mucho sí, este pedido, dígame. ¿no?, de que se saque finalmente la ley del cabotaje marítimo, que ya finalmente también ha sido puesta, pues, no, a disposición de los empresarios. ¿Esta ley de algún u otro modo podría terminar favoreciendo también las exportaciones y en concreto también a través del puerto de Chancay al permitir que directamente, pues, no puedan trasladarse de las provincias a este megapuerto? ¿Cuál cree que podría ser el impacto de esta ley que ya entra en vigencia? Sí, muy buena tu pregunta. El cabotaje internacional, es decir, que vengan mercancías de Puerto Guayaquil, de Panamá hacia el Perú, ese ya existe. La nueva ley de cabotaje lo que permite ahora es que estas líneas navieras que ya pasan por las costas peruanas no solamente carguen mercancía con mirada de exportación o de salida internacional, sino que también puedan cargar mercancías peruanas de Paita que sean traídas al Callao o que se le lleven a Matarán. Es decir, que haya transporte de mercancía peruana entre puertos peruanos por parte de estas líneas navieras que ya están pasando por las costas peruanas. Esto, por supuesto, va a generar la posibilidad de mayor movimiento en los puertos, darles más movimiento económico y, por supuesto, ser más interesante también la inversión en puertos en el Perú. Y, por supuesto, también va a favorecer más alternativas para los peruanos para no solo depender de la carretera panamericana o de los camiones en el traslado de nuestra mercancía, sino también aprovechar esta gran carretera que es el mar y usarla con eficiencia, dado que hay muchas líneas navieras que están pasando por ahí y que antes no podían cargar mercancía peruana en Paita para traerla a Callao. Ahora sí se va a poder. Eso nos va a facilitar, va a reducir costos de transporte, va a reducir costos logísticos. Por supuesto hay que desarrollar ese mercado. Esta ley es relativamente nueva, ¿no? Pero creo que va a ser un gran aporte para reducir costos logísticos y sobre todo, por supuesto, con una mirada de movimiento de mercancías al interior del país a través de nuestros puertos. Eso es muy importante. La otra ley también que es importante destacar es la nueva ley de zonas económicas especiales, porque eso va a permitir que finalmente el sector privado ingrese a invertir en estos espacios, al igual que existen en varios lugares del mundo, y con eso no solamente, que sean espacios como lo vienen siendo ahora muy poco desarrollados, sino que tengan la capacidad de traer grandes inversiones internacionales de empresas y de industrias que puedan incorporarse al escenario peruano con sus inversiones y a través de esos espacios también tener la posibilidad de exportar esas mercancías al mundo. Sí creo que hacia adelante tanto la ley de cabotaje como la ley de zonas económicas especiales privadas van a ser dos elementos que nos van a permitir seguir desarrollando inversiones y comercio internacional en favor de los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor Edgar Vázquez, por estas proyecciones que se tienen para este 2025. Que tenga usted muy buen día. Muchas gracias, ya Marco, y también buenos días a ti y a todos que nos están observando. Muchas gracias. Bien, ha estado con nosotros entonces el director del CIEN ADEX. Vamos ahora con información del CENAMI a cargo de la ingeniera Rosario Julca. Adelante.